Me tienen que decir sí o no, porque si no, si hacen así con la cabeza, no los veo. Bueno, como para comentarles un poquito cómo más o menos vamos a llevar adelante la asignatura, la idea es que vamos a intentar tener las clases presenciales. Si vemos que de alguna manera no nos alcanza el tiempo porque hay algunas restricciones con respecto a la cantidad de horas que podemos estar dentro de las aulas, pero eso no lo sabemos todavía, haremos alguna clase teórica virtual semanal. En principio, el horario que nosotros planteamos para la asignatura es martes y jueves de 12 a 2 de la tarde, serían las 2 horas que nos corresponderían completas. Si se mantiene lo que nos dijeron en una de las reuniones del protocolo, que es 1 hora 40, sería de 12 a 1:40 el horario. No sé, ¿a ustedes les dieron ya los horarios de las otras asignaturas o no? De algunas. No, ¿y algunos tienen que se les superpone? ¿No? No, creo que no. Bueno, en principio el horario podemos llegar a más o menos manejarlo hasta que nos asignen el aula, porque una vez que nos asignen las aulas ya va a estar complicado porque debido a los protocolos hay poca disponibilidad de aulas. La ventaja es que nosotros somos poquitos, entonces al ser poquitos nos pueden poner en un aula pequeña y no va a haber problema. ¿Alguno de ustedes es de afuera o son todos residen en la ciudad de Neuquén? Yo soy de Allen. De Allen. Pero me refiero a que te podés trasladar. Sí, sí. El resto también, porque la vez pasada teníamos gente que estaba viviendo en provincia de Buenos Aires y en el interior de la provincia. Teníamos uno de España también. Yo soy de Cenillosa, pero también viajo, así que no hay problema. También viajás. Bueno. De todas maneras, yo porque no voy a poder garantizar el doble dictado, digamos, como lo hacíamos otros años, porque depende del aula, no sé si voy a tener conexión. Y mi celular no sé si se va a aguantar el YouTube y la conexión del OBS. Lo vamos a probar. Vamos a ver si lo podemos llegar a mantener, como para que si alguno tiene que estar aislado o algo así, no pierda las clases, pero no lo puedo garantizar porque como no me han dicho todavía qué aula tenemos y qué disponibilidad de conexión va a haber en la facultad, eso por ahora no lo puedo garantizar. Mientras esta semana que vamos a comenzar virtual, lo voy a hacer de las dos maneras por si, digamos, va a quedar grabado, me refiero, ¿no? En el canal de YouTube que se llama Calidad del Aire, creo. Así que, de todas maneras, en ese mismo canal están grabadas las clases del año pasado y del anteaño pasado. Así que si cualquiera tiene algún problema en alguna clase, aunque por ahí no sean exactamente iguales, puede recurrir a las grabaciones para ayudarse. La idea de la asignatura es que en principio nosotros vamos a tener la aprobación de la parte práctica de la asignatura. Con práctica me refiero a resolución de ejercicios y algún tipo de salida de campo. En principio tenemos planeado un trabajo práctico que después les van a comentar un poquitito las chicas como salida. Y el resto de las unidades se va a aprobar mediante cuestionarios online, de la misma manera que lo hicimos el anteaño pasado y el año pasado. Esto para la aprobación, digamos, de lo que vendría a ser la entrega de las prácticas. ¿Sí? Eso nos da digamos, el requisito, entre comillas, de asistencia, que no tenemos requisito de asistencia, pero como para
el cumplimiento de las partes de la unidad práctica. La asignatura va a tener 2 parciales presenciales y generalmente tenemos un trabajo final que es el análisis o de un paper o de algún ejercicio práctico que se presenta en forma de informe científico con pautas de publicación y demás, como para que ustedes vayan ya poniéndose cancheros en esto de empezar a escribir, porque muchos de ustedes ya están en condiciones de empezar a elaborar la tesina, ¿no? Entonces, para eso, el trabajo final tiene las características de una publicación. La asignatura tiene la primera parte que si bien voy a cambiar un poquitito el orden, la primera parte más que nada nos va a dar una idea de las características que tiene la atmósfera, limpia o sucia, pero cómo se mueve la atmósfera, qué procesos hay en la atmósfera que hacen que se mueva el aire y demás. Y la segunda parte de la asignatura ya está relacionada con modelo de calidad del aire, medición de calidad del aire, gestión y el tipo de medidores que vamos a usar, si hay muestreo o no hay muestreo, qué medidas preventivas podemos tener, todo eso viene en la segunda mitad de la asignatura. Como no tenemos una asignatura anterior que sea climatología o meteorología, entonces tenemos hemos dividido la asignatura en estas 2 partes porque tenemos que conocer el movimiento de la atmósfera para saber cómo se produce la limpieza del aire o la contaminación del aire. En la primera, no presenté el equipo de cátedra. El equipo de cátedra son la licenciada Mayra Krasser y Alejandra Guichal. Ambas van a estar también durante el cursado. No sé, chicas, si se quiere presentar cada una. Bueno, yo soy Alejandra Guichal. Trabajo hace varios años en la cátedra. Y bueno, vamos a acompañarlos con el apoyo como ayudantes. Bueno, mi nombre es Mayra Krasser. También hace 2 años o 3 que estoy en la cátedra. Además, algunos de ustedes van a estar conmigo también en calidad del agua. Y bueno, junto con Alejandra, estamos más en la parte práctica. Así que bueno, cualquier cosa nos escriben. Ahí les puse en el chat el mail de la cátedra, que no me acuerdo si estaba o no en lo que se puso en Facies web, así que cualquier cosa también se pueden comunicar por mail. Ahí también tienen ya que estamos informando cosas, tienen la PEDCO, no sé si podrían entrar, y ahí van a encontrar las clases. Alguien me pidió la clave de PEDCO por el mail, pero yo como estaba justo con el lío que se me había roto el teléfono, me olvidé de contestar. No me acuerdo si teníamos clave. Bueno, no tenemos clave, no es una cátedra con clave. Bueno, entonces habrá podido entrar ya. ¿Alguien tuvo problemas para entrar? Sí, clave, profe. ¿Entraron? ¿Tiene clave? No, sí, tiene clave. Bueno, chicas, pregunten a ver a Facundo, a alguien, a ver qué pasó. Sí, porque nunca tuvo. Bueno, si tiene, no sé cuál es. Claro, yo y tampoco. yo menos, porque me acuerdo de casualidad las claves que tengo para mí, no me voy a acordar para esta. Igual si nosotros entramos a PEDCO nos podemos fijar, pero yo no me acuerdo cómo son los pasos, así que también le había preguntado a Facundo por la de agua, así que le voy a preguntar por Bueno, por favor, chicas, avisen y entonces el medio de comunicación sería el mail, la PEDCO, y van a tener las clases en la plataforma, en el canal de YouTube. Sí, recuerden, una vez que entran a PEDCO, ahí hay un link donde los lleva a una encuesta de Google, que donde ponen sus datos
y eso nos sirve a nosotros en un inicio hasta que tengamos las listas de inscriptos. De todos modos, como hay alumnos regulares, nosotros acá registramos 3 regulares, nos va a servir para tenerlos a todos los que van a estar en la cursada. ¿Sí? Ustedes llenan esa encuesta y nosotros tenemos un registro de todos los que van a estar cursando, más allá de, aparte de la inscripción que ustedes deben hacer en la PEDCO. En las fascias. ¿Sí? Ahí hay una encuesta que es propia de la cátedra. Después ustedes se inscriben en fascias como lo han hecho otros años. Bueno, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacernos? Otra cosa, está el grupo de WhatsApp, que es un medio que usamos estos años en pandemia, que nos sirvió para comunicarnos de manera más fluida. Y bueno, este año también lo hemos habilitado, así que ya está creado el grupo. Ahí, pueden poner el link en el chat. Sí, eso estaba pensando. Pongo ahora el link en el chat y los que van a hacer la materia se suman. Así estamos comunicados. Y todos los que sepan ustedes que se van a sumar, invítenlos a entrar en este grupo y en la PEDCO, así realizan la encuesta. Una consulta, dado que esta semana vamos a hacer las clases en forma virtual, por ahí, para no cortarles toda la mañana, ¿prefieren que lo tengamos en el mismo horario o a las 9 el jueves la clase? En lugar del horario que sería el de la presencial, que sería a las 12. Marisa, habíamos hablado que no, que era de 13 a 15, sí. No, teníamos 2 horarios, 2 opciones de horario, uno de 12 a 2 y otro de 13 a 15. No sé cuál va a quedar. Claro. Esos son los 2 horarios que habíamos mandado. Claro. Nos tienen que confirmar, en principio... Nos tienen que confirmar por las aulas. ¿Se acuerdan? Sí. Para mí era de 13 a 15, pero... Sí, habíamos quedado de 13 a 15 como era originalmente en la cátedra. Bueno, no tengo problema yo, pero después veamos la disponibilidad de aula. De todas maneras, no tenemos el horario porque no nos dieron el aula. Claro. Así que, por eso les entonces, digo. Si es virtual, ¿a qué horario prefieren los chicos? No sé, eso es lo que les estoy preguntando, a ver si... En mi caso no tengo problema, si a la mañana también estaría bueno. Digo, para no cortarle todo el día, porque si yo no tengo problema de hacerlo temprano, el año pasado a los chicos les quedaba mejor temprano, por eso les estoy preguntando a ustedes. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué horario prefieren? A ver, acá ya Juan dijo, las chicas, ¿sería mejor a la mañana? ¿Les parece de 9 a 11? Pongan manito. Sí, que como prefiera, el resto como se le haga bien. Claro, ella entra a trabajar a las 15. Pongan manito si están de acuerdo de 9 a 11. O de 8 a 10. ¿9 a 11 dijo Emilia? A ver, ya tenemos votación. 9 a 11 Emilia. ¿Quién más dijo 9 a 11? Esmeralda 9 a 11. No se quieren levantar temprano. Ah, son todos. Bien. Yo tengo problema en levantar a las 6. O tengo 1, 2, 3, 4. ¿Quién me falta? 4. ¿Y el resto? ¿Cuántos me faltan? ¿Somos 7? ¿No hay nadie más o sí hay alguien más? 1, 2, 3, 4, 5. No, somos 4 nomás. Qué poquito. Bueno, entonces 9 a 11. Si están todos en el canal, en el WhatsApp, para mandar el link, digo, es más rápido.
el WhatsApp, así que se los podemos mandar por ahí. Bueno, Sí, y genial. bueno, un poco la idea de WhatsApp sería que tratemos de comunicarnos en horarios razonables, ¿sí? Por ahí no los fines de semana, no después de las 18. En el grupo de calidad del agua, ya ayer domingo estaban preguntando cosas a los alumnos que se ponen sumando, así que la idea es que tratemos de ser responsables con el uso de WhatsApp. Sí, bueno, y si alguno pone un mensaje una hora así, sabrá que no lo contestaremos hasta un horario razonable. Yo generalmente a la noche duermo, aviso, por las dudas. Yo No, también. porque depende de la edad, viste, que son, cuando están mis hijos no duermo a la noche porque ellos son animales nocturnos, ellos de noche están. Pero ahora se fueron los más grandes ya a La Plata, así que volví a mi horario normal y duermo a la noche. Bueno, entonces yo, para no perder el tiempo, si les parece, y aprovechar esta conexión, empezaría ya con los primeros conceptos muy, muy básicos que tenemos en la asignatura. Así vamos avanzando y siempre preferimos nosotros, yo en particular y las chicas generalmente están de acuerdo, que si avanzamos mejor al principio de la asignatura, después es más relajado a la última parte del cuatrimestre que ustedes se les amontonan los parciales y demás. Entonces preferimos arrancar con con mucho ímpetu las primeras, desde el comienzo. Bueno, ¿alguno sabe de qué ciudad es la foto esta? Tiren, a ver. Razonen antes de tirarla, ¿eh? ¿Qué ciudad les parece que es? ¿Ninguno sabe? Sí, me hacen ruido ahí las antenas que rara que veo. ¿Y qué te parece? ¿Qué ciudad puede ser? Fíjate que hay mucha agua a todo alrededor, ¿no? Sí. Parque industrial, no es muy alta. ¿Sí? Mucha contaminación, con lo cual París no pareciera ser. ¿Qué otra ciudad tiene? ¿Alguna de México? ¿Eh? ¿Alguna de México? ¿Alguna ciudad de México? No tiene esa torre, México, y no tiene agua alrededor. Está en un pozo, México. Era un lago, pero lo taparon. Ah, A ver, ¿alguna ciudad con mucha contaminación que tenga esa torre y que esté en una isla? Les dije isla, no le iba a decir isla, pero... Ciudad grande. ¿No? Menos geografía. A las chicas saben cuál es. Está complicado. ¿Las chicas saben qué ciudad es? ¿Chile será? ¿Eh? Chile, no es una isla, pero bueno, está mal ahí. No es Chile. China. ¿Puede ser que sea Tokio? Es Tokio, muy bien. ¿Quién dijo? Yo no vi quién es. Guau. ¿Quién fue? Guadalupe, muy bien. Tokio es. La ciudad de Tokio. Ciudad de Tokio no es muy alta, no tiene tantos edificios, tiene, pero no tanto. Y si alguno vio la serie Japón se hunde, se da cuenta que parte de la bahía de Kanto es esto. Fíjense, de los dos lados, la foto esta me gustó porque muestra algo que es muy frecuente en esa zona. De un lado se muestra un color amarillento en el cielo y del otro lo vemos bastante despejado. Ese color amarillento es el resultado de la dispersión de la luz por las partículas presentes en el aire. Como verán, esto es una situación de una contaminación bastante notoria, ¿sí? Y ¿alguien sabe de dónde viene la contaminación esa que tiene Tokio? ¿Es de Tokio la contaminación? ¿No? ¿No saben? Es bastante famosa la contaminación esa porque es un polvo amarillo. Es muy distinta a la contaminación que hay en otros lados, que el polvo, cuando es eminentemente industrial, es más bien marrón el color del cielo. ¿Sí? Este es un polvo amarillo. ¿Se acuerdan cómo es el mapa del mundo? Ahora se los voy a mostrar.
Acá tenemos el mapa del mundo. ¿Ahí lo ven? ¿De dónde le vendría? Tokio está, a ver, denme un segundito, por acá, ¿no? Porque eso es Japón. ¿De dónde le vendrá un viento con algo amarillo a esta zona? ¿De acá? De Estados Unidos. ¿Y vos decís que viene desde Estados Unidos? O sea, va del otro lado, ¿no? O sea, da la vuelta. Y yo creo que tiene más probabilidad de que esa cantidad, digamos, no es del todo imposible que llegue a Estados Unidos, ahora les voy a contar por qué. Pero por la cantidad que es mucho más razonable que venga a la zona de China. Y la zona de China superior tiene un gran desierto acá, ¿se acuerdan? Y ese desierto es, digamos, genera una gran cantidad de material particulado que va a parar a la zona de Tokio. Obviamente China también tiene toda una zona industrial, ¿no? Y si ustedes miran ese mapa, perdón, que está, no sé por qué no me da bolilla con la mano, ¿ves? Bueno, aguántenme, que de alguna manera me quedó así. Recién lo pude agrandar, bueno. Esta zona que está acá son todas las banderitas de colores, no sé si llegan a ver acá abajo, dice muy poco saludable, las que son azules, peligroso las marroncitas, insalubre las rojas. Esas banderitas son calidad del aire en esos lugares. Y van a ver que toda esa zona de China tiene una calidad del aire bastante poco saludable, ¿no? Y ese día particular, que es hoy, porque esto lo saqué hace un rato, de la página que ahora se las voy a mostrar, fíjense que toda la zona de Japón también tiene una calidad del aire bastante mala, aunque por los colorcitos no es saludable para grupos de riesgo y moderado. No tiene los mismos niveles de China. Esa contaminación llega principalmente de la zona de China. Ellos le denominan polvo amarillo por el tipo de color que tiene ¿cómo se llama? Las partículas al dispersar la luz del sol, pero no es el único lugar donde tenemos esa contaminación por polvo. Fíjense que esta que tienen acá abajo, no sé si lo ven, ¿lo están viendo lo que yo marco? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esta zona que está acá es el norte de África, porque no se ve todo el mapa, se ve la partecita de África y esto es España, ¿ven? Esto es España y esto es norte de África. Todo esto que ven acá en la imagen satelital es todo polvo. ¿De dónde vendrá ese polvo? ¿Qué hay acá? Sahara. El Sahara. Todo este polvo viene del Sahara. Lo que pasa que no, digamos, acá estaría afectando las Canarias o España, pero no tenemos otro país acá como Japón que esté tan afectado por el polvo del Sahara. De todas maneras, este polvo a veces logra pasar el océano. Lo mismo pasa con el polvo amarillo de China. Este polvo amarillo de China, ya lo vamos a ver en alguna clase, fue muy estudiado en esta zona. En Estados Unidos, el polvo amarillo de China se puede detectar en los muestreadores de calidad del aire de Estados Unidos. Entonces, imagínense todos sus vecinos como Japón, Corea, y Tailandia, toda esa zona que está, el mismo Taiwán, toda esa zona que está cerca de China, sufre las consecuencias del polvo amarillo. Por lo tanto, ellos ya habían empezado a usar barbijo desde mucho antes de la pandemia de COVID, ¿sí? Si bien empezaron por las pandemias de MERS y SARS y los otros virus que tuvieron, también lo empezaron a usar por la calidad del aire, asociado a la calidad del aire. Esos países ya emiten alertas, tienen alertas en los celulares que dice la cantidad de polvo amarillo presente para el día siguiente. Fíjense que si miramos un poco en el aire en el mundo, ¿sí? Son pocos los lugares donde está verdecito toda la calidad de aire, ¿sí? Fíjense que inclusive acá en Alaska tenemos lugares donde la calidad del aire no es tan buena, ¿no?
Y África tiene pocas mediciones, pero toda esta zona, la calidad del aire no es exactamente buena, pero de procedencia distinta, ¿no? Ahora tenemos la procedencia es natural. Después toda esta zona de Madagascar, Australia tiene bastante buena calidad del aire en este momento, y Argentina, los pocos lugares que toma, también tiene una calidad del aire más o menos razonable. Yo les voy a mostrar para que ustedes puedan jugar en sus casas, porque a veces sirve mirar también las cosas. Compartí bien la pantalla, ¿están viendo mi Google? ¿El Chrome? Sí. ¿Sí? Profe. Bueno, entonces fíjense que si ustedes vienen acá, esta es la zona de China y Japón que estábamos viendo antes, Sur Corea, Japón la estoy agrandando, ¿ven? Fíjense primero una cosa, ¿cuántas estaciones de medición hay ahí? ¿Se dan cuenta? Cada uno de estos cartelitos es una estación de medición. Ustedes se ponen arriba y les muestran la calidad del aire, lo que miden. Me voy a parar en una sola para que vean ahí. ¿Ven? La actualizaron hace 2 horas. Esa mide ozono, material particulado de 10 micrones y material particulado de 2,5. Y en la parte de abajo muestran los últimos 12 meses y van migrando de los distintos contaminantes que se van midiendo. Esto es en Ogaki, en Gifu. Vamos a ir a Tokio. Debería estar por acá, Tokio, si no me acuerdo mal. El mapa. Ahora cuando lo agrando me pierdo. Kochi. Bueno, no me acuerdo dónde está. Se me perdió entre medio de los dibujitos. Pero acá podemos ir a ver la parte de los coreanos. También tienen mucho problema con los chinos con respecto a la calidad de aire, pero obviamente también tienen sus propias fuentes de contaminación. Vamos a mirar acá, fíjense un lugar donde no es saludable. Fíjense que en los últimos 12 meses tuvieron un montón de situaciones donde la calidad del aire no es saludable. Entonces, muchos lugares del mundo, salgamos de Asia y veamos esto se dan cuenta que es en tiempo real, ¿no? Los horarios son de más o menos ahora. Si nos fuéramos a la parte donde está en este momento los bombarderos en Ucrania, fíjense, no sé cómo hacen, pero están siguiendo, midiendo, deben ser automáticos. Fíjense la calidad del aire acá, actualizado hasta 6 minutos, ¿no? Peligroso les da la calidad del aire en este lugar. Probablemente asociado, yo no sé en este momento dónde están bombardeando y dónde está Kiev, pero eso va a ir cambiando. Hay zonas que, fíjense, vamos acá a la zona del Asia Menor, digamos, también mucha calidad del aire mala. No solamente puede afectarla por el viento, sino por las emisiones. Y si vamos a ver Europa, si vemos Europa, si bien hay lugares donde la calidad del aire es aceptable, hay muchos lugares donde moderada, ¿sí? Acá en Francia, mala para grupos sensibles, insalubre. Pero bueno, estos lugares tienen la ventaja que tienen muchas mediciones. Lo mismo ven si ven Estados Unidos. Ahora vayamos a ver nuestra situación. Argentina, en este momento los lugares que miden tienen buena calidad del aire, pero como ven, son muy poquititos si lo comparamos con mismo Japón, que tiene una superficie mucho menor, o con Chile. Fíjense, Chile, que tiene una superficie territorial mucho menor, tiene un montón de estaciones de medición. Y Santiago, que es una de las ciudades más insalubres del mundo, por cuestiones que tienen que ver con la disposición
geográfica y las características meteorológicas. Y si vamos para arriba, la otra ciudad de América que es tiene bastante mala calidad del aire, es la parte de México, ¿sí? Que en este momento no es saludable para grupos sensibles. Entonces, esta información ustedes la tienen ahí disponible. Fíjense, este es el link que está acá. Y lo pueden mirar en tiempo real y les da idea de la situación en distintos lugares del mundo con respecto a la calidad del aire. Por supuesto, hay lugares donde las mediciones son muy frecuentes y lugares donde no son tan frecuentes las mediciones, entonces la información no la podemos ver. Entonces, acá quiere decir esto, ¿por qué se lo estoy mostrando a esta altura de la asignatura? Primero que es una preocupación bastante mundial el tema de la calidad del aire. ¿Sí? Es algo que nos preocupa porque el aire es algo que nosotros necesitamos para vivir todos los días y además de ser algo que nosotros necesitamos, es algo que si viene contaminado nos puede afectar directamente a la salud. La afectación a la salud, por supuesto, ahí en muchos de los cartelitos decía poco saludable para personas de grupos de riesgo o grupos sensibles. ¿Quiénes le parece a ustedes que son los grupos sensibles desde el punto de vista de la calidad del aire? ¿Puede ser, por ejemplo, los asmáticos? Por ejemplo, cualquier persona que tenga una enfermedad antecedente de origen respiratorio, en este momento, ¿a ustedes qué creen? ¿Es una situación buena o mala para la gente desde el punto de vista de enfermedades asociadas o procesos asociados a enfermedades pulmonares? Y es una pregunta media confusa porque ya como que ha bajado bastante el tema de las infecciones por coronavirus presente. Claro, pero vos sabés que el coronavirus tiene efectos que perduran en cuanto a los pulmones. Sí. Hay un montón de personas que ha quedado con EPOC por coronavirus o alguna enfermedad asociada. Mi papá se lo agarró el coronavirus hace re poquito y uno de los pulmones quedó un poquito afectado. Entonces son personas que tienen capacidad respiratoria reducida, ¿sí? Y en algunos casos los efectos duran hasta 6 meses. Entonces tenemos un montón de personas que no son asmáticas, pero sin embargo, a raíz de la pandemia, han quedado con capacidad reducida pulmonar. Y eso hace también que sean más afectadas desde el punto de vista de elementos extraños en el aire. Entonces, en este momento es un momento donde hay un montón de gente, no solamente los enfermos en el momento, sino la gente que ha quedado con consecuencias respiratorias. Y además tenemos los grupos de riesgo que ya es preexistente, como por ejemplo recién decían los asmáticos, o los que tienen por distinta edad, ¿sí?, una sensibilidad distinta, porque por ejemplo los niños o los ancianos, que unos por el tamaño y otros por la edad, también son frecuentemente más afectados por este tipo de presencia en la atmósfera. Nosotros acá tenemos un problema, porque de los grandes reservorios naturales de contaminantes, que en general son el aire, el suelo y el agua, el suelo, hay medidas de remediación. En algunos lugares el suelo se saca, se lleva a otro lado, qué sé yo, se le extraen por distintos métodos los contaminantes y ese suelo de alguna manera puede remediarse. Hay algas que algas no, ¿cómo se llaman estos, chicas, esas plantitas que se le ponen al suelo para que lo remedien, que descomponen bueno, ahora no me acuerdo, pero un tipo de, a veces me quedo como algas, pero son de la especie de como si fueran líquenes.
¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar. Que se usan como para limpiar distintos tipos de suelo. El agua también puede ser purificada por algún tipo de proceso. El aire, tenemos el problema de que el aire no puede ser recuperado en algún tipo de, no sé, de bomba o de tanque para limpiarlo y volverlo a emitir a la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el aire? Lo único que puede limpiar el aire, las partículas que están presentes en el aire, son procesos naturales. Entonces, eso nos hace nos pone muy en evidencia que tenemos que tener mucho cuidado al momento de emitir los contaminantes a la atmósfera. Si bien uno puede decir, bueno, pero el viento se lo lleva. Eso es cierto, ¿no? Más prueba que acá en Neuquén de que el viento se lleva los contaminantes, pero hay situaciones donde eso no ocurre. Por ejemplo, en las situaciones donde los chacareros están haciendo la fumigación, generalmente un chacarero no va a elegir un día de viento para para hacer la fumigación. Entonces, esos días que están fumigando no tenemos movimiento atmosférico y los fungicidas o los insecticidas que se liberan a la atmósfera pueden llegar a lugares cercanos a donde se ha hecho el procedimiento y afectar a las personas que estén ahí, inclusive a las mismas personas que los manipulan, ¿no? Lo mismo que ha pasado ahora con todo esto de los incendios forestales o los incendios de campos en la zona de la Mesopotamia. Ha quedado una gran cantidad de ese humo dando vuelta muchos días en zonas aledañas y eso baja mucho la calidad del aire en la región. Entonces acá tenemos, la primera cosa es que podemos tener procesos naturales o podemos tener procesos que estén relacionados con la parte humana, con efectos antrópicos, que nos liberen partículas o contaminantes a la atmósfera. Nosotros, a los naturales y a los antrópicos, a los dos los vamos a llamar contaminación. ¿Por qué? Porque, bueno, el aire puro no tiene presencia de arena, ¿sí? En algunos lugares va a tener arena por motivos naturales, ¿no es cierto? Digo arena como podría decir alguna partícula de arcilla o de suelo en particular en distintos lugares del mundo. Entonces, ¿a qué vamos a llamar aire puro? Bueno, el aire, como ustedes saben, son los gases y partículas que rodean la Tierra. Eso es aire. El aire, en general, puede tener presencia de partículas. De hecho, ¿qué partículas puede tener el aire si no está muy sucio, digamos, limpia? ¿Qué partículas uno esperaría encontrar? ¿Ninguna? Partículas de polvo pequeñas de... Sí, ¿y qué más? Menor a 2,5 micras. Sí, puede, eso seguro, las vamos a encontrar seguramente. ¿Y qué más? Algo que no necesariamente es sólido ni polvo. Microorganismos. Sí, también. Muy bien. ¿Y qué más? Algo que es muy fácil. Que tienen más en Buenos Aires que acá, y eso hace que a veces nos quede distinto el pelo. La humedad en el agua. Claro, hay agua también, ¿sí? Gotitas muy chiquititas de agua ahí en el aire. Y en algunos lados más y en otros menos. Todo eso, toda esa mezcla de gases y partículas, nosotros lo denominamos aire. Dentro de lo de la parte del aire vamos a tener la parte bien gaseosa, digamos, que obviamente va a estar formada por distintos gases más vapor de agua,
que también es un gas. Entonces, generalmente para que el aire sea puro, uno espera que sea inodoro, incoloro e insípido. O sea, yo no espero detectar un olor cuando estoy respirando aire. ¿Sí? Generalmente, obviamente, si vamos al patio vamos a detectar distintos olores que van a estar asociados a la vegetación. Si estoy en la cordillera voy a sentir el olor de los pinos, de la vegetación. A veces el mismo, si estoy en una zona con mucha humedad, uno siente ese olor a suelo mojado, pero el aire en particular no debería tenerlo. Cuando yo tengo un aire que tiene mucha cantidad de partículas, ya voy a ver que cambia en la tonalidad del color. ¿De qué color ven ustedes el cielo cuando el aire está puro? Limpio. Más que puro. ¿De qué color esperarían encontrar el cielo? ¿Celeste? Un color celeste, ¿no es cierto? Más bien, en algunos lugares más intenso que en otros. Pero, ¿alguno fue a Buenos Aires alguna vez? Que me cuente de qué color está el cielo en Buenos Aires o Santiago de Chile. Gris, a veces medio como marrón. Marroncito, ¿no es cierto? Sí, entre un grisáceo y un marrón. Bueno, ese color es porque tiene muchas partículas. Y si alguno alguna vez tiene oportunidad de viajar en avión, va a ver que cuando uno va bajando del avión viene del cielo totalmente azul celeste o un poco blancuzco por si tiene mucha nube, y cuando entro a la ciudad me encuentro con que se vuelve marroncito. Bueno, todo eso son cambios en la dispersión de la luz solar que nos dan las distintas partículas que están presentes en el aire. Los componentes principales del aire son el nitrógeno en un 78%, o sea, el gas más existente en el aire es el nitrógeno, el oxígeno alrededor de un 20% y el argón alrededor de un 0,93%. El aire también tiene una cantidad importante de partículas de diferentes tamaños, que va a depender de la ubicación, de la topografía, del suelo. Si yo estoy cerca del océano, las partículas van a ser sales marinas. Si yo estoy cerca de un desierto, va a estar más partículas de suelo, arenas, limos, algún tipo de arcilla. Y esa concentración de cada uno de los componentes del aire es relativamente constante y conocida, digamos, si tomo el planeta en general. Si me voy a una región, voy a tener esas variantes que estábamos hablando recién. ¿Cuándo considero que una partícula es un contaminante? Cuando la cantidad es lo suficientemente elevada como para exceder de forma significativa a esa media que tengo yo en el planeta, ¿sí? Si ya exceden ese valor medio, entonces yo voy a decir que ese aire está un poco más contaminado. O sea que en principio, si la composición del aire es el valor medio que esperábamos para todo el planeta, es el aire puro, y si no, consideramos que tiene distintos niveles de contaminación. Acá esta es una lista que tienen ustedes para ver más o menos la composición del aire, porque uno tiende a pensar que el aire está formado de oxígeno, que es lo que respiramos, y algún que otro gas como el nitrógeno y no hay nada más. Pero bueno, está el dióxido de carbono, que es un gas muy importante. Ahora, ¿saben para qué es importante el dióxido de carbono? Está medio famoso últimamente. ¿Qué produce? El crecimiento de las plantas. Muy bien, tiene que ver con las plantas. Y últimamente es un gas famoso en un efecto atmosférico que nos está preocupando a todos. ¿No nos preocupa? Está muy en boga, aparece en la tele. ¿No? ¿No escucharon del calentamiento global?
¿Escucharon o no escucharon? Ahí pone por el chat Florencia el efecto invernadero. Claro, exactamente. Muy bien, Florencia. Pero yo, acuérdense que yo no veo el chat, así que alguno me lo lee cuando aparece, ¿sí? El efecto invernadero. Entonces, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero importante, pero hay otros también, ¿no? El metano también es un gas de efecto invernadero interesante. El monóxido de carbono es un gas que, si bien es un gas de efecto invernadero, es un gas que tiene mucha más disposición en las zonas urbanas. Entonces, todos estos gases que sabemos que están presentes en la atmósfera, es importante saber que mientras estén en estas cantidades, son como dentro de la que se encuentran habitualmente en el aire. Cuando superan estas cantidades, ya empiezan a tener efectos distintos sobre la característica del aire en el planeta. Entonces, en general, toda la actividad humana, el metabolismo de la materia, los fenómenos naturales que van acompañados de gases, vapores, polvos o aerosoles, generan distintos tipos de componentes que van a parar al aire y que si superan determinado nivel se pueden considerar contaminantes. Para que esa sustancia sea considerada contaminante, va a depender también de los efectos que va a producir en quienes lo reciban. Eso que lo recibe al aire, a los contaminantes, los vamos a llamar receptores. Los receptores pueden ser tanto personas como el medio, ¿sí? Porque ¿ustedes qué creen? ¿Puedo contaminar el agua con el aire? Sí, por supuesto. Exactamente, cuando el aire está muy contaminado, puede esa contaminación pasarse al agua. No necesariamente el sufrimiento en el agua y en el suelo va a ser en el mismo lugar que se emite. Eso es algo importante a tener en cuenta, porque si yo tengo una chimenea o un volcán que emite contaminación, esa contaminación no necesariamente va a caer cerquita de la fuente. A veces sí y a veces no. Puede llegar varios kilómetros a sotavento de la fuente. Esa contaminación también va a tener que ver con el viento. Entonces, como va a tener que ver con el viento, por ahí, si yo tengo la emisión de un volcán, en las cercanías del volcán no necesariamente está muy contaminado y más lejos voy a tener el efecto de la contaminación dependiendo de para qué lado va el viento. Obviamente, cuando veamos volcanes vamos a ver que el volcán es una fuente muy particular que tiene una emisión muy explosiva generalmente, y esa emisión hace que muchos de estos contaminantes que sean pesados no sean llevados por el viento y también contaminan alrededor del mismo volcán. Pero si es una chimenea, eso también se da, pero no se da tanto porque generalmente las emisiones tienen una energía importante en la salida y esa energía contrarresta el peso y la partícula comienza a caer cuando va perdiendo esa energía de movimiento que tiene y el peso de la partícula es lo suficientemente grande como para que comience a depositarse. Y eso a veces ocurre lejos de la fuente de emisión. Ustedes cuando tengan alguna pregunta, no importa que esté relacionada exactamente con lo que estamos viendo ahora o antes o después, pueden interrumpir. Recuerden que mientras yo estoy pasando la diapositiva no los veo, así que me tienen que interrumpir hablando. No tengo ningún problema que interrumpan las veces que sea necesario. Bueno, ¿cuáles son los principales componentes? Volvemos a repetir para que les quede bien, los que superan concentraciones del nivel normal. Entonces, lo más frecuente y que tiene efectos bastante directos sobre las personas o el suelo o las plantas en general sobre la vida son las partículas. Estas partículas
las fuentes son distintas, disímiles, pueden ser tanto antrópicas o naturales, ¿sí? Si vienen de una erupción volcánica, van a tener una composición dependiendo del volcán, pero generalmente van a ser sílice, material como vidrio, ¿sí? Partículas pequeñas de vidrio. Y las fuentes antrópicas pueden ser las combustiones, pero la combustión puede ser de petróleo, de las hojas secas que estoy quemando en el patio de mi casa, puede ser polvo, puede ser el polvo que levantan los autos cuando pasan por la calle, puede ser hollín, puede ser, si estoy cerca del océano, partículas de sal, ¿sí? Pueden ser mucho las fuentes, y tanto naturales como antrópicas, y mucho las partículas con distintas composiciones, tamaños y formas. Como las partículas suelen ser pesadas, ¿sí? Dependiendo del tamaño, pueden quedarse en la atmósfera entre 5 y 10 días, dependiendo del viento, dependiendo del sol. Algunas partículas pueden caer antes, inclusive, si son muy pesadas. Digamos, cuando emite el volcán, las partículas más grandes, que pueden llegar a ser bloques de piedra, pueden caer mucho más rápido, ¿no? No necesariamente se mantienen días, pueden mantenerse minutos en suspensión. ¿Cuál es el efecto que produce eso? Obviamente todo esto, como están presentes en el aire, tiene efectos sobre la vida humana. Algunos de esos efectos son aumento de enfermedad respiratoria, reducción de la visibilidad, como los más notorios e importantes. El otro contaminante es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se da por la combustión incompleta. El monóxido de carbono es un gas muy peligroso. Generalmente, cuando supera las concentraciones críticas, es mortal. ¿Sí? Ustedes creo que lo ven en Tóxico. ¿Ven algo de esto? ¿No? Bueno. ¿Cómo, perdón, profe? Si ven en el efecto del monóxido de carbono en la vida, en Tóxico. Sí, lo vemos. En alguna asignatura, ¿sí? Porque, ¿por qué es tan peligroso? ¿Alguno me sabe explicar? Ustedes saben más que yo de eso. Porque tiene mejor unión con la hemoglobina. Con la hemoglobina. Desplaza el oxígeno, produce. Exacto. Tiene una afinidad muy grande con la hemoglobina, entonces es muy peligroso. ¿Cuál es el riesgo más grande en el residencial del monóxido? Y los calefactores. Exactamente. Vieron que aparecen en la televisión, le dicen el asesino silencioso, porque generalmente no tiene mucho olor, y uno no se da cuenta de que está teniendo este inconveniente hasta que empieza a sentir los primeros síntomas. Si tiene suerte y esos síntomas son intensos, uno enseguida se da cuenta y abre. Pero si están durmiendo y demás, a veces la gente ni se da cuenta. Entonces, es un gas muy peligroso. En la atmósfera generalmente no llega a los niveles de hacerse peligroso para la vida, pero tiene una duración en la atmósfera muy larga, no es el más largo de todo, pero puede durar hasta 2 meses y proviene principalmente de la combustión incompleta. Otro gas que es importante es el dióxido de azufre. El dióxido de azufre también viene de la combustión y muchas veces se libera en las fundiciones. Es un gas, es un contaminante que está muy asociado a los procesos industriales, y es un gas que además al participar en la atmósfera y juntarse con el agua, ¿qué obtengo? ¿Qué me da agua más dióxido de azufre? Ácido sulfúrico.
Claro, tengo algunas de las combinaciones de los ácidos, ¿sí? El sulfúrico puede ser, y eso participa, digamos, ¿qué pasa? En la nubecita se forma la gota, se mezcla la gotita de agua más la dióxido de azufre y me da como resultado gotitas de ácidos. Esos ácidos, cuando precipitan, la nube llega a precipitar, afectan los materiales sobre los cuales se depositan, ya sea una plantita o algún tipo de edificación o un tipo de, no sé, un edificio que tenga algún tipo de estatua, los monumentos, todo eso se ven afectados por la presencia de la acidez en el agua de lluvia. Eso afecta de distintas maneras dependiendo el nivel de acidez que tenga el agua. Bueno, así los óxidos de nitrógeno, que están muy asociados también a la combustión, principalmente a los vehículos, el plomo. El plomo es bastante importante desde el punto de vista toxicológico. Hoy en día las gasolinas, la mayoría de las gasolinas son sin plomo, así que ya se bajó la cantidad que se eliminaba la atmósfera, los hidrocarburos aromáticos, el dióxido de carbono, el metano y los CFC. ¿Esto los han oído nombrar alguna vez, los CFC o clorofluorocarbones? Sí, los famosos gases de las latas. ¿Y eso qué afectan principalmente? ¿Saben a quién afecta? A la capa de ozono. A la capa de ozono. Entonces, estos gases, porque esto es una familia de gases, afectan la capa de ozono. Por eso fueron prohibidos hace muchos años con un protocolo que se llamó Protocolo de Montreal. Lo que tienen estos CFC es que fíjense el tiempo de residencia en la atmósfera. Lo mismo que el metano y el dióxido de carbono. Superan los años, ¿sí? El dióxido de carbono puede estar entre 3 y 4 años, el metano de 8 a 10 años y los clorofluorocarbonos entre 50 y 100 años. Entonces quiere decir que los clorofluorocarbonos que se eliminaron a la atmósfera en la década del 80 todavía andan dando vuelta por ahí, ¿sí? Y esa es una de las razones por las cuales la capa de ozono todavía no se puede recuperar. Después vamos a ver bien lo de la capa de ozono, pero es una de las razones que hay. El metano, ¿de dónde sale el metano? Metano es el gas que siempre mencionan los que no quieren comer carne y demás, pues dicen, tenemos el calentamiento global y las vacas lo generan, los arrozales lo generan, pero también otra fuente es el gas natural, ¿no es cierto? O sea que viene también de la... Obviamente es un gas de invernadero, tiene una residencia en el aire bastante larga, entre 8 y 10 años, pero bueno, los niveles de emisión varían mucho de una actividad a otra. Eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Bueno, ustedes van a tener que, vamos a hablar de contaminantes que en general son gaseosos, que es cuando se emite directamente a la atmósfera una parte de un gas, y vamos a llamarle aerosoles. Esta es una palabra que viene de la meteorología, entonces la parte ambiental le dice PM o material particulado, pero habla solamente de la partícula. Nosotros en la parte de meteorología generalmente nos vamos a referir a aerosoles como una mezcla heterogénea de partículas sólidas o líquidas que están suspendidas en el gas como el aire. ¿Por qué seguimos usando esta palabra aerosoles? Porque muchas de las mediciones que vamos a ver que tenemos de calidad del aire vienen de los satélites y generalmente el análisis en los satélites sigue mencionando la palabra aerosoles. Entonces aerosol lo vamos a llamar a la mezcla de partículas sólidas o líquidas
suspendidas en un gas. No solamente va a ser el aerosol del desodorante, digamos, ¿no? Los contaminantes, vamos a hablar de que son contaminantes primarios o secundarios según lo que sea emitido, ¿no? Si yo emito dióxido de azufre va a ser el contaminante primario. Si se junta ese dióxido de azufre en la atmósfera, se junta con el agua y me da no me acuerdo bien, el H2SO4, ¿así era? ¿El sulfúrico? Sí. Ahí está. Yo no soy muy buena con la química, así que corríjanme si hago macana con la química, porque en meteorología vemos muy poca química. Entonces, este va a ser el contaminante secundario y este va a ser el primario. El que fue emitido es el primario y el que se formó en la atmósfera por algún otro proceso va a ser el contaminante secundario. Por eso hablamos de que los que son vertidos directamente a la atmósfera son los contaminantes primarios y los que a veces cambian o por agrupación se forman en la atmósfera van a ser los contaminantes secundarios. No hablé en la asignatura de todavía de la bibliografía. Parte de la bibliografía más actualizada que hay en calidad del aire está en inglés, entonces generalmente van a ver que algunos de los PowerPoint tienen bastante letra desde el punto de vista de la escritura, que no es lo ideal para un PowerPoint, pero es porque para poner que les quede a ustedes guardados algunos conceptos en el PowerPoint. De todas maneras, la bibliografía está en formato digital. Chicas, ¿les quieren explicar dónde la pueden encontrar? Sí, en principio la hemos tenido en un link de Dropbox que después se los pasamos. Bueno, pásenle el link. No lo ponemos directamente en la PEDCO porque como algunos son libros con copyright, puede haber algún tipo de problema legal, ¿vieron? Y para evitar eso no se pone en la PEDCO y los libros que tienen permisos están disponibles en el Dropbox. Después, si hay algún libro que tienen que buscarlo en la biblioteca, les avisamos. Pero en principio, la mayoría de la bibliografía que vamos a utilizar está ahí. No está prohibido que usen otra bibliografía. Si tienen, por favor, lo único, consúltennos para ver que sea adecuada al nivel que vamos a estar manejando. Eso lo vamos viendo. Bueno. Igual en el programa van a tener la lista de la bibliografía. Pues generalmente esos contaminantes cuando están en la atmósfera nos van a dar contaminación fotoquímica. Vamos a ver que al reaccionar con la luz solar pueden producir cambios en la atmósfera. Uno de esos es los CFC que están modificando la capa de ozono. Pueden acidificar el medio. Generalmente este efecto se llama lluvia ácida. Y obviamente la disminución del espesor de la capa de ozono que está muy asociada con la contaminación fotoquímica. Con los procesos fotoquímicos. Bueno, desde que empezó todo esto del estudio de la contaminación, se tuvo que definir cuáles eran los contaminantes que convenía estudiar en un primer momento, ¿no? Porque como ustedes vieron que hay muchas cosas que se van vertiendo a la atmósfera, hay
Uno no puede poner un medidor que mida todo. Vamos a hablarlo después, que es uno de los principales problemas que tenemos cuando tenemos que analizar las características de la contaminación del aire. Que cada uno de los muestreadores muestrea un gas o una partícula distinta, no hay algo que mida todo a la vez, y además que muchos de esos contaminantes cuando se encuentran en el aire ya no se presentan de la misma manera que fueron emitidos. Entonces, eso hace que muchas veces el muestreo atmosférico de contaminación sea complicado. Ustedes vieron, vamos a volver al mapita que tenemos acá, que estábamos viendo hace un rato. Vieron que acá, fíjense que dependiendo del lugar, ven por ejemplo, nos muestra material particulado 2.5, que todavía no dije qué era, pero ustedes medio que saben que son las partículas más pequeñitas, las que son menores a 2.5 micrones, ¿sí? Pero si vamos a una de estas estaciones por acá, fíjense que miden PM2.5, PM10, o sea, menores a 10, y ozono. Obviamente, cada ciudad va a depender de lo que le interese. Vamos a ver por acá en Asia las mediciones. ¿Ven? Estas son las que muestran, pero si ustedes van viendo, tengo que meterme, a ver, vamos a meternos acá, por ejemplo, a esta. ¿Ven? Si ustedes se meten en la estación, van a ver que en realidad no solo estaban midiendo PM2.5, PM10 y ozono, sino que miden dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono. Bueno, el monóxido de carbono no lo está midiendo. Y tenemos la temperatura, presión, humedad y viento, que nos da idea de las características en esa estación. Vamos a ver esta estación que está acá. ¿Ven? Acá están midiendo también dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, material particulado, PM10 y ozono. ¿Sí? Estas son en estas estaciones. Vamos a achicar un poquito más para que vamos a alguna estación, esta que muy enfermo, dice el aire. Fíjense, en esta ciudad miden también monóxido de carbono. Entonces, miden todos los otros que habíamos visto antes y están midiendo monóxido. ¿A qué se debe que midan otras cosas? Bueno, seguramente que tienen que ver con la afectación en particular que tiene ese punto de medición. Fíjense que esto es una escuela media, o sea, en un colegio, es esta medición. Y si vamos a esta parte, que es Mongolia, acá solamente están midiendo material particulado 2.5. Entonces, cada estación va a tomar distintas mediciones en función de las necesidades del lugar o de lo que tengan en qué tipo de medidores tengan, ¿no? Vamos a agarrar alguna de Argentina que esté emitiendo ahora la información. Fíjense que tenemos en La Pampa hay 3, hay una en Bahía, 2 en Buenos Aires, tengo que achicar para mover un poco, y una en Córdoba. Vamos a agarrar la de Córdoba. Vamos a entrar a Córdoba, a ver si nos da la información. Actualizado desde 5 minutos. Haga clic para más información, pero no me lo está tomando el del costado. Se ve que algo en la internet. Denme un cachito a ver si vuelvo al mapa. Vieron, les pedí Neuquén y como no teníamos, me mandó de nuevo al mapa. Acá está, por ejemplo, no puede ser encontrado. Estamos teniendo algún problema con la conexión. Pero si entramos, agarremos esta que es Santa Rosa. Santa Rosa tiene un poquito de material particulado 2.5 de suspensión, pero el nivel que le da es bueno. Esta que está acá, vamos a checar, a ver qué vemos. San Luis,
buena calidad del aire. Y San Luis Centro, fíjense lo que está midiendo, material particulado 2.5 y material particulado 10. Entonces, si ustedes ven cuando nosotros comenzamos a dar la asignatura hace unos años, esto ha mejorado, hay muchas más estaciones. Hace unos años era muy poco frecuente encontrar alguna medición y mucho menos en Argentina. De a pocos esto fue cambiando. Neuquén también tiene una medición asociada al tránsito. No sé por qué no está compartido los datos con este centro, pero se hacen mediciones de cantidad de no miden monóxido, miden la cantidad de autos y uno puede inferir la cantidad de contaminación. Por eso no está compartido. Que estén midiendo, ¿ustedes saben, chicas, si han empezado a medir en algún lado contaminación, Neuquén? No. No, me parece, voy a averiguar, para la próxima me voy a meter a ver si hay algo, pero me parece que lo que miden es cantidad de autos. Y de ahí se saca después. Bueno, entonces, como ven, ahí se han puesto de acuerdo los contaminantes que se miden. Generalmente se puede medir otra cosa, pero vamos a encontrar dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno o NOx, va a aparecer como NOx, porque algunos miden monóxido, el monóxido de carbono, material particulado 2,5 y 10 y ozono. Estos son los más frecuentes que vamos a encontrar medidos, le sigue, y ahora con lo del calentamiento global han aumentado mucho las mediciones de dióxido de carbono. Estos contaminantes que son los que se toman como referenciales y son perjudiciales a la salud y el bienestar, se denominan contaminantes criterio. ¿Por qué se los llamó criterio? Porque eran los que tomaban en los primeros documentos de la calidad de aire de Estados Unidos, que fue uno de los pioneros en esto, la agencia de Estados Unidos se llama la EPA, y generaron los distintos niveles permisibles que tuvieran en cuenta criterios de salud, medio ambiente y bienestar, y a eso se los llamó contaminante criterio porque eran los que tenían un criterio, decían, hasta este nivel es crítico, pasando este nivel es aceptable, ¿sí? Entonces se asociaron con el nombre contaminantes criterio. En general, muchos países han tomado esta misma nomenclatura y muchos países también hacen mediciones de estos contaminantes. Bueno, esto es como un resumen de lo que fuimos viendo, ¿sí? Y esto es otro valor que nosotros vamos a hablar muchas veces, el valor de contaminante presente, digamos, la concentración media de un contaminante presente en el aire durante un periodo de tiempo determinado, esa contaminación media lo solemos llamar inmisión, son niveles de inmisión. Nosotros los meteorólogos lo usamos poco este valor, generalmente hablamos más de concentración, por eso van a ver que es más frecuente que hable de concentración que de inmisión, eso viene de la jerga de la formación de uno, pero lo van a encontrar seguramente en los libros y en la literatura como la concentración media del contaminante presente en el aire durante un periodo de tiempo determinado. Generalmente se expresa en microgramos por metro cúbico de aire en una determinada cantidad de tiempo, o sea que vamos a hablar de por segundo, por minuto, ¿sí? O dependiendo de cómo se mida, muchas veces. El tema de la emisión de la atmósfera terrestre y su capacidad de depuración, ese es el kit de toda la cuestión de la asignatura, ¿no? ¿Qué tan capaz es la atmósfera de depurarse por sí misma? Obviamente, tarde o temprano se termina depurando, ¿no? Ustedes son muy jovencitos y por ahí no
no se acuerdan mucho, pero bueno, ahora con todo esto de la guerra en Ucrania, se han como puesto en boga de nuevo algunos términos asociados a una guerra nuclear o a la capacidad que tienen de destrucción las armas de destrucción masiva. En la época de la Guerra Fría se hablaba mucho de que si había una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, la cantidad de material en suspensión en el aire iba a ser tan grande que se iba a producir una noche nuclear y esa noche nuclear bajaría la temperatura del planeta en muchos grados, ¿no? Hay algunas teorías que dicen que erupciones masivas volcánicas produjeron en algunas etapas de la historia de la Tierra glaciaciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que bajó la temperatura del planeta tanto que aumentaron los glaciares. Nosotros ahora en este momento estamos en un proceso al revés, estamos en un proceso de calentamiento. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, si yo tengo todo el planeta cubierto por una nube de material particulado, la depuración va a tener sus límites, ¿no? Llega un momento que va a depurar principalmente lo más pesado y después, dependiendo del tiempo de vida en la atmósfera de cada uno de los gases y contaminantes, la depuración se va a ir realizando a lo largo del tiempo. Ustedes ya vieron que los CFC pueden estar en el aire 50 años, entonces, obviamente, la atmósfera se puede depurar, pero ese CFC va a seguir dando vuelta. También de esa capacidad de la atmósfera de depurarse depende de a qué nivel es la emisión. No es lo mismo una emisión cercana a la superficie, como por ejemplo la arena, que una emisión a 30 kilómetros de altura, como por ejemplo una emisión volcánica. La atmósfera a 30 kilómetros de altura, vamos a ver que es una atmósfera muy tranquila, tiene, si bien los niveles de viento son altos, desde el punto de vista de la estabilidad, tiene zonas estables, muy estables, y eso hace que no se depure tan fácilmente. Yo cuando dije tranquila, no me expresé mal. Hay zonas que tienen viento de 300 kilómetros por hora. Ahí se depuraría, pero a ese nivel no llegan las partículas. La atmósfera, que hasta el nivel que se puede contaminar, generalmente tiene zonas con muy poco poder de depuración porque son zonas muy estables. Entonces, una contaminación que llega, por ejemplo, a un nivel por arriba de los 15 kilómetros de altura, es una contaminación que lleva más tiempo. Yo no sé si alguno se acuerda cuando erupcionó el Puyehue. Eran jovencitos, pero deben haber estaban en el colegio. En 2011... ¿Dónde estaban? ¿En el colegio? Sí, profe, me acuerdo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que mostraba la tele hasta dónde llegó la pluma? La contaminación. ¿No se acuerdan? No dan mucha bolilla a las noticias cuando son jovencitos. Bueno, no creo que la encuentre ahora para mostrársela. A ver si aparece. Encuentran alguno que tenga foto. Pero fíjense la noticia de la BBC. Dio la vuelta al mundo. A ver si tiene la foto por acá en algún lado. No la tiene, qué macana. Estaba muy linda la foto de satélite donde se veía toda la vuelta de la nube de cenizas. A ver si Infobae puso algún dibujito. No, esto mostraron lo que estaba acá. Acá, fíjense, esta era la pluma, pero bueno, acá estamos en Argentina nomás. Esta pluma dio toda la vuelta al mundo, ¿no? Había unas muy lindas que mostraban cómo llegaba, supónganse, a Australia. Entonces, esta pluma de volcán, la emisión fue por arriba de los 10 kilómetros. Entonces, todo lo que era esto que se ve blanco acá, no sé si puedo escribir con el lápiz acá en Infobae, vamos a ver. No puedo.
escribir, a ver si lo achico, no se puede. Pero bueno, todo lo que se ve acá blanco también tiene agua, también tiene partículas grandes, muchas cayeron, de hecho, se ven acá, ¿ven? Acá pueden ver que cerquita del volcán cayó un montón. Todo esto es lo que cayó. Pero todas las partículas más pequeñitas dieron la vuelta al mundo completo. Entonces, estas dieron la vuelta al mundo y complican los vuelos, porque estas partículas afectan los vuelos de los aviones, ¿cierto? Entonces, esa capacidad de autodepuración tiene un límite en el tiempo también, ¿sí? Algunas cosas se pueden depurar más rápido. De hecho, si ustedes ven acá, todo esto que se cayó ya, que está ensuciando el suelo, ya el aire ya está, se limpió. ¿Se dan cuenta? No quiere decir que esté limpio el ambiente, porque lo que estaba en el aire fue a parar al piso, al suelo. Entonces, ahí siempre vamos a tener un juego entre cada una de las partes del sistema climático, digamos, del sistema Tierra, ¿no? Bueno, entonces, en la mayoría de los países industrializados tenemos límites, valores máximos permisibles. Entonces, hay legislaciones que dicen tanto nivel de tal cosa es permisible porque no afecta a la calidad de vida ni a las personas, más alto que eso no funciona. En determinados países ya tienen modelos que hacen pronóstico, así como pronosticamos acá el tiempo, bueno, hay pronóstico de calidad de aire, ¿sí? Mañana tienen que salir de su casa o no pueden salir los grupos de riesgo porque el aire va a estar afectado, la calidad del aire va a estar afectada. Bueno, dentro de estas emisiones vamos a tener el origen de la emisión. A ese origen de la emisión nosotros lo vamos a llamar fuentes. ¿De dónde salió la emisión? ¿Sí? Estas fuentes, según su origen, se clasifican en naturales y antrópicas o antropogénicas. ¿Sí? Vienen del volcán, son naturales, vienen por actividad humana, son antropogénicas. Pero no solamente se clasifican por su origen, se pueden clasificar por el tipo de foco. Si son fuentes que están fijas o móviles, ¿sí? Si una fuente, por ejemplo, es un auto o un avión, se va a mover de un lugar al otro. Entonces, esta es una fuente de emisión, pero es móvil, se mueve de un lado al otro. Y también puede ser una fuente que no se puede analizar tan separadita porque es más complejo. Por ejemplo, si yo tengo una fuente móvil y una fuente fija, la fuente fija es una ciudad que no se mueve, pero adentro tienen los autitos, bueno, son fuentes, que es una fuente compuesta, tiene tanto algo que se mueve como algo que no se va a mover. Esto yo lo tengo que borrar porque si no me utiliza memoria RAM y se me pone medio fea la máquina después. Entonces, una vez que vemos si son fijas o móviles, a las que son fijas y son extendidas, ¿sí? Las puedo analizar como un punto, por ejemplo, si es una chimenea, digo, bueno, de este punto sale el humo. Es una fuente puntual. Si ya tengo toda la ciudad, esta que está acá es la foto de la Ciudad de México, ¿ven? ¿Ven que está en un pozo? Y fíjense cómo se ve la contaminación por abajo y arriba no está tan contaminada esta ciudad. Entonces es una fuente extendida, una fuente que a veces la vamos a llamar fuentes areales, porque ocupan un área, ¿sí? Y dentro de esa fuente puede haber una fuente que sea lineal. Esta es una foto de ¿qué ciudad? ¿No reconocen? Si no me equivoco, este era el Colegio Confluencia, pues fue sacada de la Facultad de Ingeniería, en Neuquén. Es medio vieja, ahora estos edificios ya están terminados. Pero esa es la ciudad de Neuquén. Y fíjense cómo se nota
la diferencia de color del aire, ¿no? Entonces, y una fuente lineal es, por ejemplo, un incendio forestal, un incendio de pastizales, viene como una línea que se va moviendo. Otra fuente lineal puede ser una ruta, que si bien tiene un montón de fuentes móviles, los autitos todos juntos, digamos muchos autos puestos juntos, puede ser considerado una fuente en línea. Entonces, según la extensión que ocupan o su forma, tienen ese nombre: puntual, areal o extendida, lineal. Y según su movimiento, fijas o móviles, y según su origen, naturales o antropitas. Acá es para que vean algunas de esas fuentes que podemos considerar y que emiten cada uno. Un vendaval es una tormenta de viento. Las plantas también, alguien ya me había dicho que también puede haber microorganismos presentes en el aire. De hecho, la prueba viviente es el COVID, ¿no? Las plantas en descomposición también son fuentes, el suelo, el mar también son fuentes de distintos tipos de sustancias que pueden incorporarse a la atmósfera. Bueno, generalmente, ya lo vimos, lo mencionamos con los parámetros, con la contaminación criterio. Para definir esa contaminación, nosotros tenemos que primero conocer cuál es el nivel basal, o el nivel de base se llama, nivel de base. O sea, el nivel que hay antes de que yo una zona prístina la contamine con algo. Entonces, ese nivel de base es importante tenerlo porque si después vamos a decir que tal empresa o tal actividad contaminó un área, nosotros tenemos que saber si antes ese área no tenía presencia del contaminante que estamos viendo. Por ejemplo, una zona prístina puede tener dióxido de carbono. ¿Sí? Es mucha la cantidad de vegetación y demás. Yo necesito saber cuál es el nivel inicial de dióxido de carbono para ver si mi industria contribuyó o no a que ese nivel cambiara. Esto es muy importante y es algo que no es reconocido como importante debido a que lo tiene que pagar alguien y al que lo tiene que pagar, generalmente lo que le interesa ver es si emitió mucho o poco, entonces va a poner dinero en la medición de la emisión y no tanto en el nivel de base. Entonces, en cualquier tipo de estudio de impacto es muy importante que este nivel de base esté conocido, sea conocido. Chicas, ustedes también, si alguna quiere interrumpir y comentar algo, háganlo sin problema. Bueno, después tenemos niveles de perturbación tolerables. Esto depende de las normativas. La normativa de distintos lugares tiene distintos niveles de tolerancia. Esos niveles de tolerancia son definidos en función de los parámetros que hablábamos antes: salud, calidad del aire, y obviamente va a tener que ver también con el entorno y los receptores, o sea, quién va a ser el que va a ser afectado. A partir del nivel basal y de la perturbación, nosotros vamos a poder cuantificar si esa perturbación se produjo por la actividad, no se produjo por la actividad, y qué tanto fue perturbado el aire debido a una actividad o un conjunto de actividades. Para esa cuantificación nosotros vamos a necesitar un muestreo y la aplicación del conocimiento científico básico. ¿Por qué? Y porque a veces el muestreo no lo tenemos en todo el área. Vuelvo de nuevo al mapita que estábamos viendo hace un rato.
acá vamos a volver al mapa general. Fíjense, si yo quiero muestrear esta zona, no hay nada, ¿no es cierto? En la zona del norte de Sudamérica no tengo nada. La zona sur de Sudamérica tampoco tengo nada. Entonces, hay mucha disparidad de muestreos. Bueno, ahora está muy lenta la internet, entonces no están apareciendo, porque hace un rato vieron que acá en la parte de China había un montón. Y ahora no están, y los de Japón y Corea tampoco aparecen en el mapa. Se ve que ha bajado un poco. ¿Ustedes siguen escuchando bien o no? Sí, perfecto. Pero se ve que me ha bajado un poco el nivel de conexión porque algunas cosas no han aparecido o le bajó el nivel de conexión a la página. A ver. Vamos a refrescarla. Sí, algo. No nos están apareciendo zonas que hace un rato tenía mucha información, o por ahí justo se están refrescando y no nos aparecen, ¿sí? Entonces, eso también es importante tener en cuenta, que determinados lugares tienen distinto tipo de presencia tecnológica para hacer las mediciones. Entonces, esas nuevas técnicas de medición y análisis a veces dependen del área también, ¿no? Todo esto que está acá. Por suerte, el conocimiento científico es algo que está en casi todo el mundo, entonces algunos países que no tienen las técnicas y los avances tecnológicos, así todo, pueden hacer distinto tipo de diagnóstico teniendo en cuenta el conocimiento científico, modelos o satélites que nos presentan información de parámetros de contaminación. Bueno, otra cuantificación que se hace es por los efectos adversos principalmente sobre la salud humana. Y esto puede ir variando de un año a otro porque también se va avanzando en el conocimiento científico de los contaminantes y de los distintos efectos adversos que suelen tener. Les voy a mostrar para que vean otra página que pueden mirar. Un segundito. Donde están disponibles. Esto vamos a aprovechar mientras tengamos las clases online, que es mucho más fácil para mí acceder a las páginas. Este es un sitio de la NASA, se llama WorldView, y tiene mucha información de, si ustedes se fijan acá, denme un segundito. Voy acá, fíjense que dice calidad del aire, ¿no? Y acá hay un índice que se llama índice de aerosoles. Entonces ustedes le ponen acá, esto es de un satélite que se llama Aura, y me voy al mapa y me muestra el pasaje de ese satélite. Denme un cachito que se me fueron los overlay. Fíjense, vamos a ver dónde está Argentina. ¿Ven ahí dónde está Argentina? Yo pongo la capa ahora y ven que tienen información de Argentina con respecto a la cantidad de aerosoles presente en este momento. En la misma capa, otra capa, pueden buscar este satélite, se llama Suomi. Este también tiene información de... A ver si la subí. Vamos a sacar el... Okay. Déjenme ver cuál capa estoy mostrando ahora. Capitán Modis. Bueno, vamos a mirar dióxido de azufre. Estos valorcitos que aparecieron en azul, ¿los ven? Estos son mediciones de dióxido de azufre. Vamos a poner otra medición. ¿Por qué? Ustedes dicen, ¿por qué no aparecen en todos lados? Bueno, aparecen en todos lados porque en los lugares donde haya nubosidad, ¿sí? Hay distintas cosas que no se pueden medir. A ver si tengo la capa para mostrarles ahora la imagen. No la tengo agarrada justo ahora.
temperatura de brillo. No. Bueno, podemos buscar otra capa, una capa que sea el tipo de aerosoles. Bueno, este es son un poquito más nuevos. Vamos a agarrar monóxido de carbono, que es más conocido. Vamos a ponerlos todos. Hay distintos tipos de mediciones de dióxido de carbono. Para que agarren todo el mundo, yo las voy a marcar todas ahora. Y fíjense cómo empiezan. Ahora las sacamos para que vayan viendo de a poquito. ¿Ven? Dependiendo la fecha y la hora del día, hay lugares que no aparecen porque esos lugares no lo pudo calcular el satélite por algo, ¿no? Esto, monóxido de carbono. Está calculado con un modelo, por eso rellenó todas las áreas que no tenían datos. Hoy en día hay muchísima información disponible en todos lados que uno puede utilizar para ¿ven? Para ver las distintas capas de aerosoles. Vamos a buscar otra más. Vamos a sacar el monóxido y vamos a agarrar algún otro tipo de... Acá, polvo, por ejemplo. El polvo, haga polvo. Lo tengo acá. Vamos a sacar el dióxido de azufre para que no nos queden, porque a veces nos aparecen marcadito y no sabemos qué es. Vamos a sacar todas las capas, yo tengo un montón abiertas, y estos son zonas donde midió polvo en este día en particular, ¿no? Podemos ir más adelante. Acá abajo yo estoy en un día particular. ¿Ven? Yo me corro el día, no me di cuenta que no era hoy. Nadie me dijo. Vamos a incrementar la fecha, algo más cercano a marzo del 2022. A ver qué tenemos. Acá no debe haber pasado todavía el satélite, por eso el día de hoy no tenemos. Ven, vamos más atrás, vamos a agarrar. ¿Por qué les parece que esa zona de Chile aparece siempre con tanto polvo? ¿Qué hay ahí? ¿Saben qué hay ahí? ¿No está el desierto ahí? Claro, está el desierto de Atacama. Bueno, vamos a ver si hay alguno. Algunos de los productos por ahí no están calculados para hoy. Acá abajo van variando la fecha y les va mostrando lo que el satélite mide un día a otro. Y hay otra capa que es interesante, que es este que está acá. Hay metano también, pero muchas veces lo muestran en la televisión cuando quieren mostrar las zonas con fuego. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estaba el tema del Amazonas y encendido fuego y demás? Bueno, estas son las zonas que habitualmente, a ver, vamos a ver el día de hoy, cuál da nivel de fuego. Esto también lo saca en un satélite, se llama MODIS. Todavía hay áreas de la provincia de Entre Ríos que están prendidas a fuego, ¿ven? Y ahora fíjense que no hay tanto en el Amazonas, pero sí toda esta zona. ¿Qué son todas estas cosas? Son anomalías térmicas. Algunas van a depender de incendios forestales, como sabemos en esta zona. Otras van a depender de algún tipo de energía que está generando ese calentamiento, y otras son prácticas culturales de manejo de los cultivos, cuando para sacar malezas se producen también distintos tipos de fuego. Vamos a sacar acá. Anomalías térmicas. ¿Ven? Estas son distintas anomalías térmicas. Toda esta información es una información muy valiosa. Ahí ustedes vieron que acá también tenemos cómo se saca esta información. Esta información, fíjense, ácido nítrico, metano, dióxido de nitrógeno. Esta información se obtiene a través del análisis de la información obtenida de los satélites. ¿Ven? Por eso no hay durante todas las horas información en el mismo lugar.
porque va a depender de dónde esté el pasaje del satélite. Ven, en este día y a esta hora, la zona nuestra tenía el pasaje del satélite arriba, entonces se veían los valores de concentración. Si no están, es porque en ese momento el satélite está pasando por otro lado. Bueno, toda esta información les puede dar ideas a ustedes también de algún trabajo para hacer el trabajo final de la carrera, o alguna vez utilizarlo para algún tipo de trabajo que estén haciendo. Bueno, vamos a dejar acá porque ahora empezaríamos con partículas, que es todo un tema más largo, y ya son casi las 12, así que para no alargarnos mucho, déjenme que encuentre dónde los tengo ustedes. Acá. Tengo que dejar de compartir. Ahí está. Bueno, por el grupo de WhatsApp o por el chat de la calidad del aire somos poquitos, así que yo les voy a pedir que podamos tener clases, aunque sean virtuales, el tiempo que tengamos de ser virtuales o presenciales, con mayor intercambio. Ustedes me pueden interrumpir cuando quieran. Déjenme que paro la transmisión, así vemos el